que Ninkasi sea aquella que sacie sus deseos, que Nasi se case con Nindara, que Dasimwa se case con Ninjisida, que Ninti sea la reina de los meses, que Ensagak sea el señor de Dilmun, oh padre Enki, ruega. El término Ninti merece una mención especial. Cuando Ninursak pregunta a Enki que le duele por séptima vez, Enki responde, mi costilla me duele. En sumerio, Ti es costilla. Y crean a una hembra llamada Ninti, la dama de la costilla. Esto coincide con los textos hebreos, cuando en la Biblia se cita que Eva fue creada de la costilla de Adán. Este detalle hizo sospechar a muchos expertos, como el lingüista Federico Lara Peinado, que la Biblia bebió de las fuentes sumerias para inspirarse en muchos de sus relatos. En suma, la tablilla de Enki Ninursak nos habla de la actitud desmesurada de Enki por crear vida, muchas veces sin límites morales y éticos, en este caso pierde el control en su obsesiva forma de experimentar con su propia prole. Este texto es importante porque nos presenta a un científico genetista cuya sed de progresismo y libertinaje traspasa los límites de la moralidad, y recibe un escarmiento, una lección que le obligará a reflexionar y tener en cuenta dónde están los límites de la ciencia. Porque Enki experimenta con todo tipo de formas de vida, como veremos a continuación. Cuando Enki salvó a Inanna. Nuevamente en Nippur, fue encontrado uno de los más valiosos mitos sumerios, llamado, el descenso de Inanna a los infiernos, que consta de 13 tablillas. Donde se relata cómo la diosa Inanna decide descender al Irkaya, inframundo, para comunicar la muerte de un dios del cielo, llevando unos presentes fúnebres. El Irkaya es un lugar terrible, situado en los abismos de la tierra, también llamado, el país sin retorno, cuyo portero, Neti, custodia las 7 puertas del infierno, con sus 7 cerrojos. Este inframundo es una zona de destierro, un purgatorio donde van las almas a sufrir sus castigos, y en donde ninguna alma puede abandonar el lugar si no es a cambio de otra que la sustituya. El Irkaya está gobernado por el dios Nergal, hijo de Enki, y su consorte Ereshkigal, quienes presiden con mano firme unas leyes, perfectas e inamovibles que rigen el destino de aquellos que entran y salen del lugar. Se desconoce si este mito describe un lugar con cierta objetividad o todo se reduce a una dimensión etérica, y por tanto se desarrolla en un plano espiritual. En todo caso, hay elementos que sugieren cierto grado de corporeidad, ya que cuando Inanna desciende al inframundo, es obligada a despojarse de todas sus ornamentas, su ropa, y toda una serie de elementos que parecen tecnológicos. Inanna lleva consigo las tablas Me, un término de difícil traducción. Algunos sugieren significados como arquetipo, regla, u orden. Se trata de una especie de dispositivos de los que hablaremos más adelante, y que parecen reunir cualidades de orden cuántico, capaces de alterar la realidad, o incluso poseer el poder absoluto para modificar a voluntad cualquier cosa. Algunos han sugerido que los Me podrían ser gemas o minerales parecidos al cuarzo, ya que los textos describen que son fáciles de transportar e incluso se pueden acoplar a brazos y manos, como pulseras o anillos. Así se describe el descenso de Inanna, los 7 Me se los sujetó a su costado, reunió todos los Me y los tomó en la mano, colocó los Me sobre su base, los hizo estar derechos, la Tsuburra, corona de la llanura, se puso en la cabeza. Otros elementos incorporados, como un anillo, un manto principesco, o una hilera de piedras nunús, aparecen en el texto. Cuando se dispone a bajar al infierno, le acompaña su visir Ninsubur, al que dirige estas palabras: oh, tú me eres fidelísimo, visir de mis palabras favorables, mensajero de mis palabras sinceras, cuando haya descendido a los infiernos, eleva una lamentación como se hace sobre las ruinas, en la sala de reunión de los dioses, haz redoblar el tambor por mí. Lo que Inanna le pide a su visir es que acuda a todos los dioses y comunique el peligro que a partir de ese momento correrá en ese lugar amenazante, porque si no regresa, algún dios se apiade de ella y acuda a salvarla. El inframundo sumerio es una zona hermética. Los dioses del cielo no pueden penetrar en su morada, y los dioses del gran abismo no pueden subir al cielo. Tan solo un mensajero, llamado Namtar, tiene acceso a subir al cielo o descender al infierno. Cuando Inanna se planta ante el palacio de los infiernos, exige al portero, Neti, que abra sus puertas. Este le pregunta quién es y responde: yo soy la reina del cielo, el lugar por donde sale el sol, a mi hermana mayor, Ereshkigal, porque su marido, el señor Gugalan, ha sido muerto, le traigo presentes para asistir a las honras fúnebres, para que la libación funeraria en gran abundancia sea cumplida. Neti, el portero, avisa a su reina Ereshkigal.
Cuando ésta entiende que ha venido a visitarla su hermana menor, le ordena que abra las 7 puertas y la deje entrar. Pero a medida que Inanna franquea cada puerta, le es despojado algo de su vestimenta. Le quitan la corona, el anillo. Y por cada queja de Inanna, recibe la misma protesta del portero: Neti, calla Inanna, las leyes de los infiernos son perfectas, oh Inanna, no oses criticar los ritos de los infiernos. Este proceso nos recuerda a los controles de seguridad de los aeropuertos, cuando el pasajero con su equipaje cruza el arco detector de metales. A medida que Inanna cruza cada una de las 7 puertas, le quitan un accesorio. Y ahora llega una escena culminante en este relato. Inanna penetra en el infierno, desnuda y humillada. La divina Ereshkigal estaba sentada en su trono, los Anunnaki, los 7 jueces, pronunciaron su sentencia ante ella. Ella, Ereshkigal, la miró de pies a cabeza con una mirada de muerte, pronunció una palabra contra ella, una palabra de cólera, emitió un grito contra ella, un grito de condenación. La mujer, enferma, fue transportada en cadáver y el cadáver fue suspendido en un clavo. El texto se sirve de hasta 5 descripciones para darle énfasis al poderoso maleficio que vierte la diosa contra Inanna. ¿Qué clase de poder energético poseen estas entidades para que, con una mirada de muerte, o un grito de condenación, se pueda convertir a alguien en un cadáver? Cuando el visir Ninsubur espera durante 3 días el regreso de Inanna y ve que no aparece, decide alertar a los dioses del cielo. Primero acude a pedirle ayuda a Enlil, pero este responde que Inanna es arrogante y este es el resultado de su imprudencia, así que Enlil se lava las manos. Luego el visir acude al dios Nana, pero este se desentiende también y se niega a ayudar. Finalmente, el visir acude al dios Enki, en su residencia de Eridu: oh padre Enki, no permitas que tu hija sea condenada a muerte en los infiernos. Tras varias súplicas, Enki se conmueve y responde: ¿qué le ha ocurrido a mi hija? Yo la calmaré. ¿Qué le ha ocurrido a Inanna? Yo la apaciguaré. ¿Qué le ha ocurrido a la reina de todos los países? Yo la apaciguaré. En esta parte, Enki hace algo sumamente extraño y que viola todas las leyes de la biología conocidas. Enki, el dios creador de vida, haciendo honor a su título de Nudimmud, el clonador, crea vida de donde no hay. Se sacó de sus uñas un poco de porquería, e hizo con ella un kurgarru, se sacó de sus uñas pintadas de rojo un poco de porquería, e hizo con ella un kalaturru. Enki crea de la materia inanimada 2 criaturas. Ambas resultado de materia orgánica de sus uñas, y le da vida propia. Los términos kurgarru y kalaturru se traduciría como seres asexuados. Esto nos recuerda vivamente a las leyendas de Paracelso y otros alquimistas del siglo XVI, sobre los llamados homúnculos, seres creados a partir de materia inerte, que medían unos 30 centímetros de altura. La receta para crear estos seres diminutos se basaba en una bolsa que contenía carbón y mercurio, mezclado con pelo humano o restos de piel, luego se enterraba junto con estiércol durante 40 días. Hasta que se formaba un embrión y surgía este ser pequeño, al que se le destinaban tareas cotidianas. El proceso que se describe en el texto sumerio guarda muchas similitudes. Enki utiliza materia orgánica de sus uñas, que reúne elementos de su ADN, para conformar estos sirvientes diminutos. A continuación, Enki les entrega a esos seres 2 fórmulas para revivir a Inanna. Siguiendo sus instrucciones, al kurgarru le entregó el alimento de la vida, al kalaturru le entregó el agua de la vida. Vamos, marchaos, dirigid vuestros pasos al más allá. Representación del kurgarru y kalaturru liberando a Inanna, por orden de Enki. Cuando los 2 seres se presentan al inframundo, exigen a Ereshkigal que descuelguen a Inanna del clavo que la retiene, y esto es lo que sucede. Les pusieron ante ellos el cadáver colgado del clavo, uno lo roció con el alimento de la vida, el otro con el agua de la vida. Inanna se puso de pie. Cuando Inanna se aprestaba a salir de los infiernos, los Anunnaki la cogieron y le dijeron: ¿quién de entre los que han bajado a los infiernos ha podido salir indemne de los infiernos? En este punto se le exige a Inanna tomar una decisión. Si quiere abandonar el infierno debe ser a cambio de otra alma. Así que debe decidir quién la sustituye. Inanna es liberada, pero sale acompañada por unos demonios, para asegurarse de que cumple con su palabra. Inanna remontó de los infiernos, y unos pequeños demonios, Gaia, y unos grandes demonios, Gaia, se agarraron a sus costados. Representación del vuelo de Inanna, custodiada por los Gayu.
El término Gaya o Gayu se traduce como seres que atan, y el texto los describe como demonios que se pegan al cuerpo, no ingieren alimentos ni tampoco beben, pero arrebatan la esposa del regazo del marido y arrancan al niño del seno de la nodriza. Estos Gayu solo existen para arrebatar vidas y arrastrarlas al infierno. Y ese es el objetivo. Inanna recorre diversas ciudades en busca de un pobre incauto que la sustituya, y finalmente se detiene ante su esposo, Dumuzi, dios de la agricultura. Los demonios, Gaya, lo cogieron por los muslos, él es, lleváoslo. La divina Inanna entregó en sus manos al pastor Dumuzi. Y así es como Inanna, de forma cruel e irracional, condena a su propio esposo a permanecer cautivo en el infierno. Y así es como Inanna traiciona a Enki, quien después de haberla salvado de una muerte segura, entrega a Dumuzi, que es uno de los hijos más queridos del padre Enki. Pero esta no será la primera ni la última traición de la diosa contra Enki. Las polémicas traducciones de Sitchin. Hubo quienes cometieron errores más o menos premeditados en las traducciones de los mitos sumerios, acadios y asirio-babilónicos, como Secharia Sitchin, un economista ruso que publicó numerosos libros sobre Sumeria y los Anunnaki, aportando una visión subjetiva de los textos, a menudo infravalorando la capacidad tecnológica de los dioses extraterrestres en base a sus concepciones científicas propias del siglo XX. Sitchin promovió la idea de que los Anunnaki eran astronautas procedentes de un planeta llamado Nibiru, y que estos seres extraían oro de diversas minas para pulverizarlo y esparcirlo en la débil atmósfera de su planeta, pues sostenía que los rayos del sol de Nibiru no podían ser filtrados por la deficiente capa de ozono y era conveniente crear una capa de protección artificial basada en partículas de oro en suspensión. Sick, en sus conferencias los arqueólogos que asistían le reclamaban que citara en qué tablillas aparecían escritas estas ideas, pues en ningún texto sumerio ni posterior, se afirmaba que Nibiru fuese el planeta originario de los Anunnaki, tampoco que hubiesen extracciones de oro, y mucho menos aún que el término Apsu significara la fuente primordial, interpretado como gran mina de oro. Apsu se traducía como el abismo de las aguas, y se describía perfectamente que era un lugar de acceso al mundo intraterreno, sin referencia alguna a minas de oro. Los trabajos que se describían en los textos no hacían referencia a extracción de oro, sino al desvío por mano de obra de los ríos Tigris y Eufrates para encauzarlos en una dirección propicia para el abastecimiento de agua en las grandes ciudades de la Mesopotamia meridional. Sitchin aseguraba aspectos ficticios que atribuía a las tablillas, pero jamás se dignó a responder en qué parte de los textos aparecían esas revelaciones, sencillamente no pudo porque sabía perfectamente que no existían más que en su propia imaginación. Publicó un libro titulado El libro perdido de Enki, en donde se atrevió a fabular incluso diálogos ficticios entre dioses, que no aparecen en ninguna parte de las tablillas. Bajo su visión científica del siglo XX llegó a fabular que las naves de los Anunnaki eran cohetes que para desplazarse por el espacio daban vueltas alrededor de los planetas para acelerarse de un punto distante a otro. Sitchin creó un movimiento mundial en que convenció a millones de personas de que Nibiru era el planeta de los Anunnaki y que realizaba una órbita elíptica cruzando el sistema solar cada 3600 años, pasando cerca de la Tierra y causando graves perturbaciones geomagnéticas. Toda una idea basada en teorías esgrimidas por astrónomos sobre el famoso planeta X, el paso de un gran astro que explicaría las numerosas perturbaciones gravitacionales que experimentan los planetas exteriores, como Urano o Neptuno. Anomalías que serían explicadas por la incursión de un gran cuerpo celeste. Bebiendo de estas fuentes, Sitchin pergeñó la teoría de Nibiru, ocultando al mundo lo que en verdad se decía en los textos sumerios. Y es que con claridad meridiana, los textos decían que el lugar de origen de los dioses Anunnaki era Duku. Un término que se traduce como el montículo sagrado o la montaña sagrada. Solo eso y nada más. El término Nibiru aparece en los textos haciendo referencia unas veces al planeta Venus, y en otras, a la estrella polar o Júpiter. Pero en ningún momento se cita a Nibiru como planeta hogar de los Anunnaki, y mucho menos, como cuerpo celeste que viaja errante en órbita elíptica cada 3600 años incursionando dentro del sistema solar. No sabemos hasta qué punto Sitchin fabuló todo esto consciente o inconscientemente, o si fue auspiciado por organismos privados para promover la confusión y la distracción para que el gran público no descubriera lo que en realidad se describía en los textos originales, ya que, aquí lo importante no es la interpretación subjetiva de un autor, sino acudir directamente a la fuente original de donde procede la verdad de nuestro pasado. Y esa verdad se encuentra no solo en las tablillas de arcilla,
sino también en los relieves,